Marzo 2. La huelga se fortalece. Las noticias del miércoles 2 de marzo halagaron a los huelguistas. Las calles contiguas a la Universidad Nacional habían sido escenario de disturbios el día anterior y se habían escuchado consignas sobre las huelgas en el valle. En Cartago, según informaba el periódico Occidente, 3 colegios entraban a paro académico: Indalecio Penilla y el femenino Liceo de Cartago, en solidaridad con el académico de Buga por la expulsión de 6 estudiantes y suspensión de 10 por un mes a raíz de su participación en la huelga de Julia Restrepo. Los maestros de primaria en el valle amenazaban con irse a la huelga a partir del 7 de marzo y el consejo directivo del colegio aceptaba la negociación y convocaba reunión a las 10 de la mañana en la gerencia de las empresas municipales. Víctor Hugo Osorio, después de pasar la noche en una celda, fue liberado no sin antes recibir amenazas. Si la huelga no se resolvía, intervendría el ejército. Entretanto, en las escuelas se vivió un nuevo pulso. La asistencia de escolares fue mucho menor. Algunos padres y madres de familia, a raíz de lo sucedido el día anterior, habían optado por enviar a sus hijos de visita o vacaciones con familiares fuera de la ciudad. Otros que vivían en poblaciones cercanas a Buga, pero tenían a sus hijos matriculados en el colegio académico, asistido por familiares o amigos como acudientes, decidieron llevarlos a sus hogares y tenerlos bajo su directa custodia. Un importante número de padres y madres decidió no disputar más con sus hijos y no llevarlos obligados a someterlos a castigo. Los preferían en su casa y no en manifestaciones por las calles. Condenados al exilio en otros pueblos o encerrados en sus casas, jugaban solitario con barajas españolas o imaginaban la Rusia de los comunistas con la canción en boga de los hermanos Arriaga, Nathalie, que el profesor Roberto Tofiño les había enseñado en francés. Si bien cada escuela contaba con 2 policías en sus puertas y varios agentes parecían acuartelados, la decisión del comité de huelga no fue salir en manifestación. En esta ocasión se dieron a la tarea de recoger firmas en total respaldo a las peticiones del comunicado especial, por el reintegro de los compañeros expulsados y sancionados y bajo el compromiso de participar en todos los actos de la huelga, retirándose de las escuelas. 56 estudiantes firmaron por el curso quinto, por el curso cuarto firmó un total de 65 alumnos y por tercero dieron su rúbrica 32. Por el curso sexto solo firmaron 17. La mayoría de ellos no asistían a las escuelas, pero llegaban al colegio hacia las 10 u 11 de la mañana y no alcanzaban a suscribir el documento porque éste se llevó para la reunión de negociación en el Consejo Directivo, documento 34, compuesto por 4 folios. Una parte del curso quinto B, sin embargo, se negó a firmar y expresó su deseo de asistir a clase. Puntualmente, a las 10 de la mañana se inició la reunión en la gerencia de las empresas municipales. La primera discusión, por casi una hora, se generó por la presencia de Paco Rengifo y Mario Arcila entre los representantes. Los delegados del Consejo Directivo argumentaron la facultad que tenían para dialogar únicamente con estudiantes del colegio. Los huelguistas replicaron que, si existía alguna probabilidad con respecto a su reintegro, debían aceptarlos en la mesa negociadora. De lo contrario, asumirían con claridad que no existía voluntad de diálogo y procederían a retirarse. Los estudiantes del consejo directivo terminaron aceptándolos. Los representantes, del consejo directivo terminaron aceptándolos y su reunión fluyó con cordialidad y respeto. Los estudiantes presentaron las listas de apoyo y pidieron, para empezar, que se suprimiera la convocatoria a clase en las escuelas. Si el consejo directivo reconocía la huelga y se sentaba a negociar con los delegados, lo lógico era suspender todo intento de normalidad académica que fuera del colegio.
Los directivos expresaron que, antes de cualquier decisión, ponían en consideración 3 elementos como bases para un arreglo. Primero, el Consejo Directivo estudiaría la posibilidad de levantar las sanciones proferidas contra los estudiantes de acuerdo con el desarrollo de las conversaciones. Segundo, la negociación sobre los demás puntos de petitorio era el hecho y el Consejo Directivo estaba dispuesto a adelantarla. No obstante, se fijaba como fecha máxima para el acuerdo el día 22 de marzo en atención a la jornada electoral. El país se encontraba en el estado de sitio y no era concebible desde ningún punto de vista la alteración del orden público en medio de los comicios. Tercer punto, entre tanto, el académico de Buga y todos los colegios que brindaran apoyo retornarían a la normalidad. Los huelguistas escucharon, tomaron atenta nota y se comprometieron a llevar los puntos a la Asamblea General de Estudiantes para su consideración. En términos generales, expresaron su acuerdo y pusieron sobre la mesa el comunicado especial publicado el 24 de febrero para que obrara como peticiones a tratar en las negociaciones. Los representantes del Consejo Directivo sugirieron la necesidad de redactar un acta como constancia de lo discutido. Sentado frente a una máquina de escribir, José Joaquín Martínez empezó a teclear rápidamente los aspectos discutidos. El primer punto incluyó el retorno a la normalidad y el plazo máximo para la terminación de las negociaciones. Los estudiantes objetaron, sin embargo, la entrega del edificio del colegio, aunque llamarían al desarrollo de las clases en las escuelas. De esa manera se acordó que el inmueble permanecería bajo la custodia de 10 estudiantes con sus padres como acudientes responsables y que no se colocarían ni se pondrían faltas de asistencia. El tercer punto se refirió a la no aplicación de sanciones y a la no contabilización de faltas de asistencia durante la huelga, cuya redacción se construyó con la opinión estudiantil. El cuarto punto hizo referencia a la asistencia normal a clases de todo el estudiantado con disciplina y buen comportamiento, pero la discusión resurgió cuando se excluyó a los estudiantes sancionados. Por cierto, según el relato de Mario Arcila, Martínez empezó a escribir es decir, incluidos los sancionados, pero Salcedo llamó la atención en el sentido de que esa fórmula no era aceptable por ellos como representantes. En tanto, la orientación y acuerdo del Consejo Directivo hasta el momento no contemplaba levantar las sanciones expedidas. Martínez tachó entonces el término y copió excluidos, los que cumplen sanciones actualmente. Los representantes estudiantiles mostraron su discurso por lo que llamaron falta de coherencia en las decisiones del Consejo Directivo, pues en ocasiones se hablaba de levantar las sanciones y en otras se asumía su continuidad. Si se hablaba de levantar las sanciones y en otras se asumía su continuidad, si se había aceptado la participación de 2 expulsados en la negociación, no se entendía cómo se les negaba de nuevo su condición de estudiantes. Los representantes de las directivas aclararon que la negociación no se había iniciado, que solo se sentaban las bases para un arreglo y que se incluyera entonces un punto de acuerdo que ellos someterían en consideración al Consejo Directivo, consistente en permitir la presencia en adelante de los 2 sancionados. Los estudiantes guardaron silencio mientras Martínez y Salcedo redactaban el punto y continuaron con la misma actitud en los restantes asuntos del acta. De esta manera, y de tal como se había discutido al inicio de la reunión, se consignó en el punto 6 del compromiso de los estudiantes para lograr la normalidad de los colegios en el paro solidario y del Consejo para interceder ante la Secretaría de Educación a efecto de impedir cualquier tipo de situación en contra de ellos. Finalmente, el punto 7 determinó la elaboración de un comunicado por parte del Consejo y el 8
estableció como peticiones de los estudiantes las consignadas en el comunicado especial de febrero 24, atendiendo el tratado al inicio de la sesión. Al momento de firmar, los estudiantes aclararon que el punto 4, relativo a la asistencia normal a clases, excluidos los que cumplen sanciones, no establecía un compromiso de nadie. La redacción lo había dejado en el aire, era una opinión emitida por una parte de las partes en la reunión y por esa razón quedaba en el acta. En su calidad de delegados estudiantiles, además, no podían garantizar la asistencia a clases y por tal razón ese aspecto sería sometido a decisión de una asamblea. En esas condiciones, a la 1:20 de la tarde, firmaron y se retiraron con sus copias. Documento 35, 2 folios. A las 3 de la tarde, casi 3 centenares de estudiantes escucharon el informe con el acta leída. La asamblea en pleno lo interpeló de inmediato. Volver a clases era, de hecho, terminar con la huelga indefinidamente y tirar por la borda el apoyo departamental. En la mañana, justamente, tenían noticia de una nutrida manifestación en Cartago y otra en Buenaventura. Los estudiantes del Pascual Andagoya habían declarado el paro indefinido, documento 36, tal como sucedería a partir del día siguiente en el Gimnasio del Pacífico y el Julia Restrepo de Tuluá. Una comisión de estudiantes viajaría a Cali para dejar constancia de los paros aprobados ante la Secretaría de Educación. Después de ello, vendrían nada menos que las universidades del Valle y Santiago de Cali. Ni un paso atrás, siempre adelante, exclamó un pequeño coro. Las intervenciones prosiguieron. Probablemente el 22 de marzo les pedirían esperar al 2 de mayo, cuando transcurrieran las elecciones presidenciales, argumentó un estudiante de 4º año. Varios oradores concluyeron que, por el contrario, era el momento de recrudecer la huelga. Lo hecho en 1965, aceptado y aplaudido, era rechazado y perseguido ahora. Las formas heredadas de la acción, incluida la toma de las calles, ya no podían tener el ambiente festivo de antes. El apoyo de los colegios crecía en el departamento y la misma proximidad de las elecciones obligaría a un acuerdo rápido. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mirad los grillos y las cárceles que os esperan, dijo alguien señalando los salones, mencionando la mediocridad de algunos profesores y aludiendo a la prisión indebida e ilegal de Eber Cedaño y Víctor Hugo Osorio. Las bases de arreglo sustentaron también, mostraban el carácter vacilante de los directivos, dejaban en el limbo a los sancionados y solo buscaban dilatar y ganar normalidad en las clases para rendir la huelga por el físico agotamiento. Al final, la asamblea decidió por unanimidad endurecer el movimiento. No bastaba con el bloqueo, ahora se quemarían llantas. No bastaba con la toma del colegio y la recolección de firmas, ahora saldrían a manifestación todos los días. Terminada la asamblea y en atención a lo acordado, los estudiantes llevaron llantas de caucho vulcanizado por la calle Quinta, pocos metros delante de la carrera 13, en dirección al edificio de las empresas municipales y le prendieron fuego. Minutos después se hizo presente una máquina del cuerpo de bomberos, voluntarios de la ciudad, que apuntó sus mangueras hacia las llantas, por encima de los pupitres en barricada para apagar el lácteos incinerado. Luego intentaron derribar pupitres con la presión de agua. Algunos estudiantes lanzaron piedras contra la máquina y pidieron a gritos el retiro de inmediato. Entre los bomberos se encontraba Yelip Fatah, ciudadano de origen extranjero que tenía una marquetería en poca distancia del colegio cerca a la basílica. Un estudiante, quien lo reconoció, arrojó una piedra contra una de las ventanas de su establecimiento y rompió los vidrios. Apagado el fuego y retirados los bomberos, volvió la calma. Poco después, un grupo de alumnos del Gimnasio Central del Valle,
que pasaba por el lugar se detuvo a chiflar las barricadas y a ultrajar con epíteto de vagos a los huelguistas, mientras los dirigentes del académico llamaban a ignorar la provocación. Algunas piedras se lanzaron y obligaron a los intrusos a emprender veloz carrera. A gritos, mientras se alejaban, algunos prometieron que vendrían a sacarlos por la fuerza. La noche del 2 de marzo llegó tensa y fue aquella en la que los estudiantes amanecieron en el colegio. Se temía una arremetida de la policía en el ejército y estaban dispuestos a defender la ocupación. Las puertas se trancaron doblemente y se decidió no operar por turnos o brigadas. Todos amanecerían en vela. A las 8 de la noche, algunos padres fueron por sus hijos y los llevaron a sus casas. En la ciudad empezó a correr con fuerza el rumor de que el colegio sería tomado por las autoridades. Sin embargo, un grueso núcleo de estudiantes se sentía preparado para ofrecer resistencia. Determinaron que los balcones del viejo edificio serían apropiados para repeler cualquier ataque. Desde allí podrían arrojar piedras como catapultas.